Hermanos, muy buenos días. Estamos aquí en una lección más del curso de Moklan, el primer módulo de creación a nueva creación. Estamos hoy día viendo la lección número 10, en espera del cumplimiento, la segunda parte de la lección 10, que está en la página 92 de su material en adelante. Y el día de hoy quisiera hablar un poco acerca de la ética y el evangelio 2.2. Dice su material: la enseñanza ética del Nuevo Testamento surge de constantes recordatorios relacionados con la posición de aquellos que pertenecen a Cristo. Tal enseñanza no apunta al orden secular. Sin duda los apóstoles creían que las perversas sociedades de este mundo estaban sujetas al juicio de Dios. Pero su ética no es un programa que tiene que realizar el orden secular. Es la ética del reino, y los seguidores de Jesús deben tomarla con seriedad. Y acá hay la cita de un verso, es Colosenses 3, 1 al 4, que vamos a leerlo. Colosenses 3, 1 al 4. Dice: si pues ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Es la palabra del Señor. Y un punto que quisiera distinguir aquí es que la teología reformada, en cuanto a la esfera de ética, habla de diferentes esferas en la cual la ética de la ley es aplicada. Y específicamente se distinguen tres esferas diferentes: la esfera de la familia, la esfera de la iglesia y la esfera de la sociedad. Cada una de estas esferas son interdependientes las unas de las otras, pero al mismo tiempo son esferas diferentes, en las cuales las leyes del Antiguo Testamento y la ética neotestamentaria tienen aplicaciones diferentes. Por ejemplo, tenemos un punto entre las relaciones del hombre y la mujer, las relaciones entre el varón y la mujer. ¿Debe la mujer someterse al hombre? ¿Debe la mujer someterse al hombre? Y bueno, la respuesta es absolutamente no. Como género, el género femenino no está subordinado al género masculino. Las escrituras lo que afirman es que la esposa debe someterse a su propio esposo. Y hay una diferencia considerable entre esto, porque la sumisión de la mujer al varón es solo en el contexto del matrimonio. La mujer, la esposa, sometiéndose a su propio esposo, solamente en el contexto del matrimonio, no en el contexto de la iglesia. Por ejemplo, en el contexto de la iglesia, ¿a quién debe someterse la iglesia? A sus líderes, a sus pastores, a los ancianos de la iglesia. Esa es la sumisión en el campo de la iglesia, en la esfera de la iglesia. Ahora, yo creo que la Biblia enseña de que el liderazgo en la iglesia es solamente dado a los varones. Es un liderazgo netamente masculino, porque hay una complementación del liderazgo. Y en la esfera de la sociedad, no, en la esfera de la sociedad yo creo que se aplica lo que es Génesis 1, 26 al 28, donde ambos, al hombre y a la mujer, les he dado dominio sobre la tierra, por lo cual podemos tener una reina mujer, sí. Podemos tener una jueza mujer como Débora, claro. Podemos tener una presidenta mujer. Yo creo que eso va de acuerdo a las escrituras. Debemos tener en cuenta esto, hermanos. La sumisión es solamente en el contexto del matrimonio. Aquellos que quieren tomar esto y desvirtuarlo para decir que no puede haber, por ejemplo, una mujer que sea administradora de empresas o algo innato en la mujer, incapaz de administrar o gobernar, bueno, esa gente debe leer nuevamente su Biblia y despojarse de ideas machistas sin sentido, porque esto no es lo que avala las escrituras. Deben leer bien en qué esfera de las escrituras se aplica, es decir, en cuál contexto. ¿Es la esfera de la familia? ¿Es la esfera de la iglesia? ¿O es la esfera de la sociedad en general? Y eso es lo importante que debemos notar en la ética del evangelio.
Luego, el punto número 3, seguimos en página 92, otros escritos del Nuevo Testamento. Además de las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento contiene también la carta de Santiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, la carta de Judas, la carta a los Hebreos y el Apocalipsis de Juan. Las cartas de Juan pueden estudiarse junto con el Evangelio de Juan en otra asignatura más adelante en el programa. Y los demás escritos son el tema de la asignatura del Nuevo Testamento 4. Perdón. Acá hay un punto interesante a notar en el libro de Hebreos. Hebreos dice, Hebreos parece haber sido más un sermón u homilía en forma escrita y toma algunos textos importantes del Antiguo Testamento y los expone para mostrar cómo se cumplen en la persona y obra de Cristo. Y eso es importante porque es muy probable que el libro de Hebreos haya sido originalmente un sermón que luego fue escrito. ¿Quién fue el autor? Bueno, hasta el día de hoy no lo sabemos. Juan Calvino pensaba que era Pablo, y eso es lo que menciona en su comentario de Hebreos. ¿Puede haber sido Pablo? Yo creo que va muy de la mano en el sentido de la manera como Pablo estructura sus cartas, pero debemos tener en cuenta que una vez más es un género diferente, es un sermón. Y ya sea que haya sido Pablo o Bernabé o Apolos, lo cierto es que es quizá en el Nuevo Testamento la exposición cristológica más clara en las Escrituras, especialmente en cuanto a la superioridad del nuevo pacto y del mediador del nuevo pacto, Cristo Jesús, con respecto al antiguo pacto. Es claro que el mensaje se aplica a un número específico de creyentes, probablemente cristianos judíos, que al sufrir la persecución están tentados a regresar al judaísmo y abandonar su compromiso con Jesús. La siguiente tipo de carta, hermanos, son lo que se conoce como las cartas generales. ¿Y por qué este grupo de cartas, a diferencia de las cartas paulinas, a estas cartas se conoce como generales? Bueno, son generales en el sentido de que no fueron escritas a una iglesia o persona específica, con la excepción de repente de Tercera de Juan, a la anciana elegida, pero no sabemos quién es. Y de hecho hay dudas sobre la autoría de Tercera de Juan. Pero son cartas generales en el sentido de que, de la misma manera, por ejemplo, que yo creo Efesios, pero que Efesios cae dentro de las cartas paulinas, tenía el propósito de ser circulada ampliamente entre un grupo de creyentes o un grupo de iglesias. Y es por eso que se conoce como cartas generales, porque no necesariamente están de la misma manera tan contextualizadas como otras cartas, como por ejemplo Primera de Corintios, que trata con asuntos específicos, y son más cartas generales. Por ejemplo, Primera de Juan trata con el problema gnóstico que estaba entrando, y el dualismo gnóstico que estaba entrando muy fuerte en toda la parte de Asia Oriental. Y ahora quisiera hablar un poco también del libro de Santiago. El libro de Santiago tiene una importancia muy importante. Funge una manera similar al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. El libro de Santiago es básicamente, da muchas aplicaciones y citas de Proverbios de cómo debe conducirse la iglesia del Señor en el Nuevo Pacto. Y ahora quisiera hablar un poco del libro de Apocalipsis. Yo creo que ha habido mucha controversia sobre este libro a lo largo de los años. Es uno de los libros, quizá el libro más malinterpretado a lo largo de la historia de la iglesia, ya sea que alguien quiera justificar una guerra o una cruzada o un anticristo o cualquier otra cosa. Yo creo que alguien puede justificarlo del libro de Apocalipsis. Fue tanto así que Juan Calvino no escribió nunca un comentario del libro Apocalipsis. Y la razón primaria para no escribir un comentario del libro Apocalipsis fue, en primer lugar, que Calvino no se sentía cómodo con la interpretación o su conocimiento del libro Apocalipsis. Y en segundo lugar, por el error anabaptista. Los anabaptistas, que ojo, los anabaptistas del siglo XVI no son bautistas del siglo XVII. Son dos cosas muy diferentes. No debemos tomarlo esto como si fuera una continuidad. Es como hablar que el Israel del siglo XX es igual que el Israel de hace 2000 años. No tiene sentido.
Los grupos anabaptistas del siglo XVI eran sectarios, casi terroristas. Pero el punto principal de estos anabaptistas era como que habían creado teorías sobre el apocalipsis, en una interpretación sobre la venida de Cristo para instaurar un reino milenial en el cual ellos iban a hacerlo y acelerar esta venida. Y eso fue parte de lo que creó guerras, etcétera, de tal manera que Lutero se veía se veía a sí mismo como viviendo en la última época de la historia, mientras Calvino más se veía como viviendo el comienzo de una nueva era. Y eso es importante, hermanos. El libro Apocalipsis ha sido sujeto a toda clase de aberraciones a lo largo de los siglos. Y si alguien quiere justificar la marca de la bestia o tatuajes o un código de barras en la frente y cada interpretación loca que ha salido por ahí, películas, uno puede hacerlo el libro de Apocalipsis, yo creo. Eso es justamente una mala hermenéutica del mismo. El libro de Apocalipsis se describe a sí mismo como un libro profético dirigido a un grupo de iglesias específicas en Asia Menor en el siglo I, y es el Señor mismo resucitado quien habla a través de Juan acerca de las cosas que van a suceder pronto o con celeridad o de manera rápida. Juan utiliza en el libro Apocalipsis lo que se conoce como simbolismo apocalíptico para transmitir su mensaje. Ahora, ¿qué es el simbolismo apocalíptico? El simbolismo apocalíptico, dice en su texto, está diseñado para transmitir el hecho de que el futuro le pertenece a Dios y a su Cristo, y no a los enemigos de Dios. Dios está por encima de Satanás y regidores terrenales y de todos los acontecimientos de la historia humana. Pero el simbolismo apocalíptico, hermanos, es la manera de describir eventos, ya sea futuros o contemporáneos, usando elementos contemporáneos al libro, al contexto en el cual el libro se escribió. Ya sea que un escritor esté describiendo eventos futuros, la manera como describe estos eventos futuros es con simbología contemporánea al momento en el cual el libro se escribió. Y esto es el simbolismo apocalíptico. Sería como describir, por ejemplo, eventos del futuro, el día de hoy, en el Perú en el 2016, y usar, por ejemplo, un auto que, supongamos decir que en 1000 años todas las personas van a llegar a la iglesia en autos y va a haber un gran choque de autos. Ahora, en 1000 años supongamos que, o en un tiempo X, supongamos que no hay autos, sino que lo que se inventa son naves espaciales. Entonces, si alguien espera el cumplimiento de esa profecía de manera literal con autos, no tiene sentido, porque yo estoy hablando de algo usando lenguaje de mi época actual, que es autos. Aunque en el futuro esa profecía tendrá el mismo cumplimiento, pero en lugar de autos se usarán naves espaciales. Pero el punto es el mismo. Y es de esta manera cuando hay descripciones, por ejemplo en Zacarías, en Ezequiel, con el templo y las medidas del templo, las medidas del tabernáculo, los sacrificios, apuntan a una realidad del futuro en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, en su segunda venida, que serán cumplidos a través de él con elementos contemporáneos al momento en el que Cristo venga. Y es por esto, hermanos, que no tiene sentido, por ejemplo, hablar en mi personal punto de vista, hablar de una reconstrucción del templo. ¿Por qué querer regresar a la sombra y especialmente en el lenguaje que ellos estaban usando si ellos apuntaban a eventos futuros? En realidad, ¿cuál era el mensaje del templo? Bueno, la presencia de Dios. Eso es lo que significaba el templo y no necesariamente esa estructura de ladrillos. El buscar un cumplimiento literal no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no está hablando de cosas literales, sino usando un lenguaje apocalíptico, simbólico. Dice también en la página 93, el objetivo principal de tal profecía es el de incentivar en los creyentes la fidelidad y la capacidad de resistir con paciencia mientras esperan que Dios cumpla sus propósitos. Y este es un punto importante porque en el sentido del propósito principal del libro de Apocalipsis
no es necesariamente enseñarnos cosas del futuro, sino más bien darle consuelo a los creyentes en el presente. ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que acabo de decir? No es primariamente enseñarnos eventos del futuro, sino darle consuelo a los creyentes en el presente que están sufriendo persecución. ¿Y cuál es ese presente? Bueno, ese presente es hoy, y ese presente será mañana, y ese presente fue ayer. Y ese presente será desde el momento en el que se escribió el libro de Apocalipsis hasta el momento en el que venga la segunda, el Señor Jesucristo. En todo ese periodo, el libro de Apocalipsis tiene el propósito de darle consuelo a los creyentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, cumpliéndose de manera circular estas profecías en la época actual, en la época en la cual se escribió y en la época futura. Por eso yo creo que en un sentido el libro de Apocalipsis es futurista, sí. El libro de Apocalipsis es preterista, también. Entonces yo creo que es ambas. Histórico, también. Yo creo que va a haber una intensificación de los eventos descritos en el libro de Apocalipsis antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, también estos se están cumpliendo el día de hoy y se han cumplido a lo largo de la historia. Pero hay un cumplimiento especial antes de la venida del Señor. Y el libro de Apocalipsis usa simbología muy clara. Por ejemplo, algunos símbolos usados en el libro de Apocalipsis. El símbolo 7 para referirse a la totalidad, la plenitud, la perfección, el número de Dios. Y por esto el número 6 es, en lugar de totalidad, lo opuesto a totalidad, incompletud, en lugar de perfección, caos, etc. Y es el número de Satanás. ¿Por qué? Porque es el que quiere ser como Dios, sin embargo, no es como Dios, sino es lo opuesto de Dios. Llega a ser imperfecto, llega a ser una falsificación, una apostasía de lo que es Dios. El número 7 es Dios, el número 6 es apostasía, a lo que quiere ser como Dios, pero no llega a ser como Dios. 3 y medio, un tiempo, la mitad de un tiempo, depende del contexto, hace la referencia a algo incompleto. 4 es el número para la tierra. El mar siempre hace referencia a un lugar de maldad. Las bestias, el poder impío, humano. El blanco está relacionado con victoria. El negro con la escasez, hambruna. El rojo con la guerra. El amarillo con la muerte. Babilonia está relacionada con maldad y corrupción organizada. Y estos son símbolos que son importantes que Juan toma del Antiguo Testamento y especialmente del periodo de silencio. Yo creo que específicamente en Qumran, de 200 años antes de Cristo, en la época esenia específicamente apocalíptica, hay muchos elementos en común. Sin embargo, el de Juan es diferente, pero el lenguaje es similar. Dice, al dar a las iglesias del primer siglo esta serie de visiones, Juan no proporcionó un relato cronológico de la historia futura. No hizo esto, sino cuyos detalles pudieran compararse con hechos mundiales. Luego sigue diciendo en la siguiente página, la página 94, su intención es que sea evidente para nosotros que, ya que los juicios de Dios han recaído sobre todas las generaciones, y que los cristianos de todas las épocas han sentido las pruebas y tribulaciones relatadas por Jesús y en el Apocalipsis de Juan, debemos vivir siempre con un sentido de cercanía del fin. Y esto es importante, el libro de Apocalipsis apunta hacia el fin, ya sea que muera el día de hoy, o ya sea que Cristo venga el día de hoy, el fin está cerca. Es decir, con la edad que tengo, el fin está cerca. No va a pasar esta generación hasta que vea al Señor. Ya sea que muera, porque voy a morir en esta generación, o ya sea que el Señor venga. Pero en ambos casos es cerca el ver al Señor, y por lo cual debo santificarme a la vista del libro Apocalipsis. Y esto es importante porque el Señor menciona que incluso en la persecución y sufrimiento más severo, su soberanía es completa. Y este libro ha sido una fuente de consuelo para innumerables creyentes a lo largo de la historia, y para nosotros también. El consuelo de saber que Cristo viene pronto, que estaremos con Él,
que Él ha vencido y renueva todas las cosas. Esto es lo primero. Cristo es el centro del libro de Apocalipsis y no el anticristo, no Israel, no un rapto o no una tribulación. Yo creo que hacer esto es quitarle a Cristo su cetro, si tal cosa puede ser posible. Devolvémosle a Cristo el apocalipsis que se merece y dejemos de argumentar cosas ficticias para alimentar nuestro morbo, como a veces se hace. Debemos ser cuidadosos en la interpretación de Apocalipsis. Espero que el curso de creación a nueva creación les haya sido útil, hermanos. Y esta es la última lección. Llegamos aquí al fin. Y gracias. Espero que les haya sido útil como un panorama general de todas las escrituras de manera bíblica, teológica. Y después de haber visto estos 20 videos, haber leído su libro, etc., ustedes ya deben tener un buen panorama de todas las escrituras y cómo todas las escrituras hay de su centro y se conecta perfectamente en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por ver. Hasta luego.